Buenos días, bienvenidos a las personas que ya están conectadas en esta transmisión. Les damos una cordial bienvenida y para este día hemos preparado el tema del autocuidado de la salud mental. Para comenzar vamos a ver una definición de las tantas definiciones que hay de autocuidado, y el autocuidado es considerado como una actitud y una aptitud, en el entendido de que la actitud está referida a una disposición que tengamos nosotros para hacer las cosas, y la aptitud a que esa actividad la realicemos de la mejor manera. Entonces, esta actitud y aptitud de forma voluntaria y sistemática para realizar actividades para prevenir enfermedades. Y cuando se padece ya de alguna enfermedad, entonces nosotros podamos adoptar el mejor estilo de vida, el más adecuado para frenar la evolución de esa enfermedad. Entonces, constituye el primer escalón en el mantenimiento de la calidad de vida de cada persona. Es los estilos de vida o los buenos hábitos de vida que nosotros vamos a poner de manifiesto en nuestras vidas. Entonces, el objetivo es brindar al personal de salud las herramientas conceptuales y metodológicas, es decir, cómo, ¿verdad?, para facilitar los procesos orientados al aprendizaje de las técnicas de autocuidado, de la salud, así como la comprensión de las dinámicas para su logro. En el entendido que el autocuidado de la salud mental implica dos partes, implica dos procesos. Un proceso es el dirigido a conocer las herramientas a poner en práctica para cuidar mi salud. Entonces, ahí recibimos técnicas, recibimos dinámica a realizar para llevar a cabo el autocuidado. La segunda fase, la segunda parte comprende la actividad, la puesta en práctica de esas herramientas. De ahí que nadie nos va a dar autocuidado a nosotros, sino que el autocuidado nos lo brindamos nosotros mismos. Es una actividad nuestra, por eso se llama autocuidado. Es el cuidado que yo debo darme a sí mismo sin esperar que las demás personas lo hagan. Se debe, por tanto, potenciar la difusión de buenas prácticas con los empleados. A los empleados hay que brindarles, enseñarles buenas prácticas, buenos hábitos. Y no solo a los empleados, sino que a la población en general. Para lo cual es necesario difundir una serie de consejos, y de entre esos consejos pueden ser, por ejemplo, ser activo y responsable con la salud. Debemos de mantenernos como seres en actividad. Debemos ejercitar nuestro cuerpo, debemos ejercitar nuestra mente, mantenernos activos realizando alguna actividad. También está relacionado con seguir una alimentación equilibrada, lo que quiere decir que debemos consumir de los 4 alimentos básicos y no mantenernos comiendo siempre lo mismo, debiendo tener alimentación variada. Todos los grupos básicos de alimentos los vamos a consumir en un día. Y aquí se habla mucho de incrementar el consumo de frutas y verduras, que algunas veces no estamos acostumbrados a realizarlo.
También relacionado con practicar ejercicios regularmente. Debemos de elegir un ejercicio, un tipo de ejercicio que nos guste. Todos los ejercicios son muy buenos, pero vamos a hacer aquel ejercicio que más nos guste porque va a haber menor tendencia a dejarlo. Si el ejercicio nos gusta, entonces lo vamos a mantener realizando por más tiempo. También cuando decidamos hacer ejercicios, busquemos que otros familiares nos acompañen o hacerlo con amigos, ya que cuando se hace en grupo, el ejercicio tiende a mantenerse por más tiempo y evitar el consumo de sustancias nocivas para nuestra salud, como por ejemplo el tabaco, disminuir su consumo, preferentemente hasta llegar a su eliminación, y la disminución también en la ingesta de alcohol. Esas sustancias son muy perjudiciales para nuestra salud. Se habla de disminuir el consumo de alcohol porque son sustancias muy adictivas y las personas tienen mucho problema para poder dejarla. Buen manejo de emociones y sentimientos. Aquí hablamos ya de la parte psicológica que está envuelta en todo proceso de autocuidado. Debemos de saber reconocer nuestras emociones. Cuando nosotros podemos reconocer nuestras emociones, los orígenes de esas emociones negativas, entonces vamos a poder hacer un buen manejo, las vamos a poder sortear de una manera más saludable. Y la manera más saludable es siempre haciendo una buena expresión de esos sentimientos y esas emociones, canalizándolas de una manera más apropiada. Hay algunos principios que se deben implementar para la promoción del autocuidado de la salud mental en los ámbitos familiares, laborales y cualquier tipo de ámbito. En un primer momento, la promoción está ligada a que es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujetos de gestores de sus propias acciones. ¿Sí? Aquí en el autocuido, la persona se responsabiliza de su propia salud, tanto física como mental. Por lo tanto, es un proceso voluntario, o sea que esto se entiende si la persona quiere hacerlo o si la persona no quiere hacerlo. Acordémonos cuando hablamos de la definición, que había por un lado una actitud, disposición, y había una aptitud, el hacerlo bien de una manera responsable. En un segundo momento, implica una responsabilidad individual y una filosofía de vida, de una filosofía de vida ligada a las experiencias en la vida cotidiana. El autocuidado se maneja en 4 áreas que son la biológica, la psicológica, la social y espiritual. Por eso en este apartado de la promoción del autocuidado se habla de lo que es tener una filosofía de vida. Y tener una filosofía de vida es ver la vida con esperanza, es tener metas en la vida, saber hacia dónde vamos. En nuestra vida tenemos que tener metas a muy corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Tenemos que saber nosotros para dónde vamos, porque no podemos ser personas que nos levantamos en el día a día y no sabemos qué vamos a hacer
No tenemos una idea, no tenemos un programa, no tenemos una dirección hacia dónde vamos. Tenemos que saber qué queremos y para dónde vamos. En un tercer momento dice que tiene un carácter social, puesto que implica cierto grado de conocimiento y elaboración de un saber y da lugar a interrelaciones. Somos seres sociales, vivimos en sociedad, en grupo, en conexión con las demás personas. Y por eso se habla del autocuidado como una cuestión de carácter social, porque involucra relaciones interpersonales, ya sea laborales o relaciones familiares o con los demás grupos en los cuales nosotros nos defendemos. Y debemos de tener muy buenas relaciones interpersonales. A las personas solo las afectamos de dos maneras, una positiva y una negativa. Entonces tenemos que influenciar a las personas de manera muy positiva. Y eso es trabajar en nuestras relaciones interpersonales. Las personas siempre las desarrollan con la certeza de que mejorarán su nivel de salud. Y esto es muy importante. Toda persona que inicia un programa de autocuidado de la salud mental está segura de que va a ser un beneficio para la vida de ellos mismos. Entonces se inician estos procesos con mucha positividad. Dice que la mejor forma de promover el autocuidado de la salud mental es con el ejemplo, que nos vean haciendo lo que nosotros, lo que recomendamos. Eh, es un proceso en donde yo no puedo decirle a la persona que haga cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. No podemos exigirle o pedirle a la gente que haga cosas que yo no hago. Entonces, el autocuidado de la salud no es un proceso de capacitaciones, no es un proceso de charlas, sino que es un estilo de vida, es una forma de vida. La mejor forma de hacer autocuidado es que la gente vea mi conducta, mis actitudes, mi forma de actuar. De esa manera los voy a estar influenciando y como dicen, predicando con el ejemplo, es haciéndolo como nosotros hacemos autocuido. Factores de riesgo enfrentados por los trabajadores de salud. El trabajo que realizan los, los empleados de salud y de otras áreas son trabajos de bastante estrés, de bastante riesgo, y es por eso que todo establecimiento de salud debe tener un programa de autocuido o autocuidado de la salud mental, porque somos un tipo de personal expuesto a muchas circunstancias. Entonces, el personal de salud que atiende a víctimas sobrevivientes a cualquier evento sufren un problema que se llama de traumatización. El personal de salud se ve muy influenciado por escuchar esas historias de maltratos, de abusos, y llega un momento en que se va cargando, y a eso le han llamado traumatización vicaria. El hecho de sentirse afectado por todos los problemas que está viendo, que está trabajando con sus pacientes. Entre los principales factores de riesgo referidos a la aparición de la traumación vicaria, tenemos escuchar descripciones gráficas de violencia y lastimosamente se están atendiendo muchos pacientes que tienen este tipo de violencia
violencia en cualquier forma en que se manifiesta, ¿verdad? Tenemos en nuestro país los secuestros, violaciones, etcétera, etcétera. Y es un problema para el personal de salud por la carga, la sobrecarga, el estrés que se va acumulando en él. En donde el autocuidado se vuelve algo de mucha importancia. Ser testigo del trauma sin poder defenderlo. Cuando tenemos los pacientes traumatizados, nosotros quisiéramos que resolvieran en unas cuantas sesiones, cosa muy imposible en el trabajo de los traumas, pues los traumas es un proceso de atención, es un proceso psicológico que dura muchísimo, muchísimo tiempo, y eso tiende a desesperar al trabajador de la salud que quisiera que las personas salieran de su problema de manera muy rápida. También confrontar la posibilidad constante de tragedia y trauma. Vivir en el contacto con estas personas víctimas de traumas sexuales, violentos, etcétera, etcétera. Eso tiende a cargarnos como trabajadores de salud y debemos de cuidarnos mucho. Sentirse aislado por tener que respetar la confidencialidad del caso. Nos guardamos todo, debemos guardarnos todo adentro. No expresamos, nos sacamos sentimientos y emociones que están asociadas a este tipo de cuadro y eso nos enferma. Acumular historias de violencia que se convierten en una condición crónica es otro tipo de problema que se va acumulando en los trabajadores y aún más cuando el trabajador o la trabajadora de salud está viviendo una historia propia de violencia. Se hace difícil el trabajo con personas violentadas, pues una persona que sufre violencia no va a poder ayudarle mucho a otra persona que esté en las mismas condiciones. Vamos a ver cuál es el rol del personal de salud en el fomento del autocuidado. Con respecto al fomento del autocuidado, el trabajador de salud debe internalizar que la salud es consecuencia de un proceso dinámico. Es algo muy complejo, no lo podemos explicar de manera tan fácil. Un proceso que depende del cuerpo, de la mente, de las emociones, de la vida espiritual y de las relaciones con los demás. Es algo complejo que involucra todas esas áreas de la personalidad. Asumir que el autocuido es una vivencia cotidiana y así pues el fomento del autocuido sería el compartir de sus propias vivencias. El autocuido es una vivencia de todos los días, lo vamos a hacer todos los días. Si no nos autocuidábamos, vamos a empezar a cuidarnos y lo vamos a hacer desde ahora hasta que nosotros nos muramos, vea, porque es diario, tiene que ser de todos los días. Las jornadas de autocuido tienen una estructura y en un primer momento tienen contenido de aprendizaje de cada sesión. Cuando trabajamos en los establecimientos del autocuidado de la salud mental, tenemos que llevar contenidos de aprendizajes en cada sesión. No es que vamos a ir a hacer una actividad solamente de dinámica, hacer un juego, etcétera, porque aún
aún las dinámicas, aún los mismos juegos tienen sus objetivos. No solamente es jugar por jugar. Entonces tenemos que tener cuáles son los contenidos de aprendizaje que vamos a lograr en esta sesión o en esa reunión. Objetivos de aprendizaje que se pretende obtener en la sesión, no importando el tiempo de duración de la sesión, porque habrán establecimientos que no pueden hacer jornadas de autocuidado de un día, ni mucho menos tener a 20 o 25 personas. Entonces los establecimientos de salud trabajan de acuerdo a la posibilidad que les da el establecimiento. Hacen jornadas de 1 hora, jornadas de 2 horas, de 3 horas, etc. Pero tener a un grupo de personas 2 horas, 1 hora, ya es bastante. Y ahí debemos de llevar objetivos bien claros de lo que yo quiero lograr en esa hora, o en esas 2 horas, o en esas 3 horas. Y no importando el grupo que nos llegue, porque sabemos que las unidades de salud y los hospitales tienen mucho problema para que el personal llegue a las capacitaciones. Llegan muy pocas personas, pero con las pocas personas que lleguen, yo puedo trabajar y puedo lograr los objetivos que llevo en esa sesión. Metodología a seguir para el mejor desarrollo y aprovechamiento de los contenidos. La metodología en los autocuidados es una metodología que se va desarrollando con el hacer, con el día a día. Entre más talleres de autocuidado hacemos, vamos nosotros desarrollando un poco más la metodología. En autocuidado no hay nada dicho, es algo muy nuevo. Si nosotros buscamos libros de autocuidado en la Google, y en el Internet, vamos a hallar muy poco, casi nada. Entonces, esto es nuevo. Lo desarrollamos en el día a día, en el ir haciendo autocuidado con los recursos de salud. Las dinámicas y técnicas sugeridas. Dice dinámicas y técnicas sugeridas porque eh, en el manual, en los manuales de salud, los manuales de autocuidado de salud, siempre se dan dinámicas, se dan técnicas, pero esas técnicas son sugeridas porque el personal de salud conoce aún muchas más dinámicas y muchas más técnicas mejores todavía aún que las sugeridas. Entonces, usted puede acoplar sus dinámicas y sus técnicas a la metodología y a los objetivos que pretende lograr. Pero si la dinámica sugerida la conoce usted y la maneja muy bien, entonces, bienvenida, ¿verdad? Recursos necesarios para la implementación de las jornadas de trabajo. Los recursos, como ya hemos conocido, como ya sabemos, son muy fáciles de conseguir. Son muy fáciles de conseguir, no son recursos muy caros, está al alcance. Cualquier psicólogo, psicóloga en cualquier establecimiento pueden echar a andar los talleres, las jornadas de autocuidado, pues son muy pocos, muy baratos, conseguibles los recursos que utilizamos. El tiempo para el desarrollo de los contenidos de la jornada dependerá de la capacidad que se tenga para convocar a las personas, cuántas horas, cuántos días, etcétera. Lo importante es que haya un programa de autocuidado en cada uno de los establecimientos. Las jornadas también tienen un contenido, ¿verdad? Y en un primer momento hablamos nosotros de lo que es el autocuidado del aspecto biológico. Tenemos un cuerpo y ese cuerpo necesita de un autocuidado. Y entonces hay que involucrar actividades de ejercicio físico. Hagamos ejercicio con las personas, enseñémosles rutinas de ejercicio,
y enseñémosles que pueden obtener los ejercicios de la Google, la dieta balanceada, explicarles qué es dieta balanceada, comer todos los grupos básicos de alimentos y muy importante también en el aspecto biológico es la recreación, porque hay gente que no tiene recreación, trabaja de lunes a viernes, el sábado y el domingo en la casa y la otra semana igual y siempre igual, no tienen recreación. Es importante la recreación porque estimula los lazos familiares, la pareja, los hijos, etcétera. Debemos hacer recreación. También que dentro de las jornadas van el autocuidado del aspecto psicológico, entonces enseñamos un poco el manejo de emociones y sentimientos, podemos enseñar también el manejo de conflicto, el control de la ira, etcétera, etcétera. Fomento de la asertividad también en lo que es el aspecto del psicológico. En el autocuidado del aspecto social, decíamos, tenemos que establecer relaciones interpersonales muy buenas, tenemos que trabajar la resolución de conflictos y en el apartado del autocuidado del aspecto espiritual, hablar de la que es la filosofía de vida, las metas en la vida, enseñarle a la gente cómo hacer metas, cómo hacer proyectos de vida muy cortos, muy a corto plazo, y también la necesidad de un ser superior, ¿verdad? Llámesele como se llame. Desde que existimos en la naturaleza, el hombre siempre ha creído en un ser superior. Antes recibían varios nombres, ahora solo tienen un nombre y la gente tiene un ser superior del cual depende y que ese ser puede hacer las cosas que los humanos no podemos hacer. Y también trabajar la idea de trascendencia, ¿verdad? De hacer una contribución a la sociedad, hacer algo para la comunidad. Algunas consideraciones con los autocuidos es algo muy importante, es el número de gente a la cual vamos a trabajar. Se recomienda que no sean grupos mayores de 20, ya grupos mayores de 20 en un taller de autocuido cuesta trabajarlo, cuesta manejar. Y también que se presenten con ropa adecuada, ¿verdad? Ropa y zapatos cómodos, puesto que se trata de hacer algunas actividades y tendrán que llegar con ropa un poco adecuada. El espacio físico se recomienda que sea de preferencia un espacio físico que dé privacidad. Los lugares al aire libre no se recomiendan. Algunas veces la gente piensa que ir a la playa es hacer autocuido y nosotros le decimos que es una partecita del autocuido nada más, pero ir a la playa no es un autocuido, es una parte nada más. Así de que las playas no son lugares recomendados para hacer autocuidos. Siempre establecer, hacer mucha coordinación para la realización de los autocuidos. Deben ser coordinados con los comités de seguridad y salud ocupacional, la unidad o departamento de recursos humanos, con los referentes regionales de salud mental y referentes de CIBASI también de salud mental. Tomar en cuenta todos ellos. La facilitación de las jornadas de autocuidado. Dice que los facilitadores del autocuido serán los recursos multidisciplinarios de las 5 regiones de salud de MinSal que ya han sido formados en la temática del autocuido.
Ya llevamos 6, 7 años desarrollando las jornadas de autocuido para las regiones, para los cursos regionales. Antes hacíamos 4 al año. Luego, hace 2 o 3 años, nos quedamos haciendo 2 reuniones para cada región del país. Los recursos ya han recibido autocuido, ya lo han vivido el autocuido, porque una condición para desarrollar talleres de autocuido es que yo lo haya recibido, que yo lo haya, que yo haya participado, que yo lo haya realizado. Si no he recibido ningún taller de autocuido, difícilmente voy a ir a poder trabajar las emociones y sentimientos, las pérdidas y los duelos que tienen las personas. No voy a poder trabajárselos si antes yo no he trabajado los míos. Y el tiempo, ya decíamos, el tiempo es variable para cada establecimiento, es variable el tiempo que van a atender a la gente ahí, el tiempo que el director les va a dar la autoridad, la autorización de cuánto van a trabajar con él, y así como el número. Y sabemos que en las unidades de salud y hospitales es muy difícil reunir a la gente, mantenerla ahí trabajando. Bien, el autocuidado entonces es un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, y que debemos de trabajar cada una de esas áreas para que la gente sepa qué hacer, porque la gente quiere algunas veces superar algunas cosas, dejar algunas cosas, pero no puede. En los talleres de autocuido le decimos a la gente cómo hacer las cosas. Le damos la técnica, le damos la dinámica para superar los problemas de cualquier índole. Y el Día Mundial del Autocuidado es el 24 de julio. Hay una fecha en la que se conmemora no solo el autocuidado de la salud mental, sino que el autocuidado en general, el autocuidado integral de la persona. Bueno, muchas gracias por la atención. Siempre recapitulando, el autocuido va dirigido a los 4 aspectos, como son el aspecto físico en un primer momento, el aspecto psicológico, lo social, las relaciones interpersonales y el área espiritual, que es importante tomarlo muy en cuenta. Bien, hasta aquí llegamos y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Por la caja del chat puede preguntar, o por su micrófono. Licenciado Bautista, quiero hacerle una pregunta. Adelante, adelante, le escuchamos bien. Sí, fíjese que estaba viendo aquí con relación a esto de los factores de riesgo. A mí lo que no me gustaría que me quedara claro es cuando se habla de esa traumatización vicaria. Para ser más exactos, ¿qué es lo que nos quiere indicar esta, digamos así, esta frase? ¿A qué se refiere cuando hablamos de traumatización vicaria? El hecho de estar trabajando con pacientes, el promotor de salud inclusive, el estar trabajando en la comunidad con las personas, él es testigo de maltratos, es testigo de abusos, y el psicólogo en su consulta, que diariamente oye de todo este tipo de problemas que la gente está padeciendo, que la gente sufre, todo el vivir en constante escucha de todas esas historias, todo eso va cargando emocionalmente, psicológicamente al trabajador de salud. Lo cargan en el aspecto emocional, psicológico, se ve cargado porque quisiera
solucionarle los problemas a las personas de una manera muy, muy rápida. A eso se le llama traumatización vicaria. A el hecho de que la escucha de todo ese tipo de problemas, también a los profesionales de salud, también a los empleados de salud, nos van cargando, a los psicólogos, a las enfermeras, a los Sí. promotores, etcétera, etcétera. Entonces, Ok. nosotros, de ese personal que trabajamos con esa gente, necesitamos tener nuestras jornadas de autocuido. Necesitamos hacer autocuido en el día a día para poder ir botando el estrés que se nos va acumulando a diario por ese trabajo que hacemos con víctimas y algunos casos con los victimarios también. A eso se le da el nombre de traumatización vicaria, a los efectos negativos de estar oyendo esos problemas de las personas. Espero Muchísimas haber, gracias, licenciado. Sí, cómo no. a la orden, mucho gusto, a Muy la orden, amable, cómo no, claro. Me queda claro. Gracias. a la orden. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos detectar que se tiene algún tipo de estos traumas? El estrés, ese cansancio físico, ese cansancio emocional, lo vamos nosotros notando en nuestro estado de ánimo, por supuesto, ¿verdad? En nuestro estado anímico, más también lo detectamos en alguna aparición de alguna conducta que no hacíamos y nosotros hemos empezado a hacerla, así como también cambios en el carácter. Ya ya no saludamos como saludábamos, o hay personas que no les contestamos el saludo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando ya empiezan a aparecer problemas de carácter, es una señal de que nosotros estamos, el nivel de estrés está muy elevado y necesitamos hacer algo para para cambiar esa situación. Ahí entran en juego lo que decíamos, los ejercicio físico, comer bien, descansar lo suficiente, tomar suficiente agua, etcétera, etcétera. Ante cualquier cambio en nuestra conducta, en nuestro carácter, debemos de ponernos muy listos porque puede ser que estemos ya sufriendo un estado de estrés un poco grave. La pregunta dice que en los casos de estrés, en los casos de autocuido, perdón, se identifican casos que requieren más atención por situaciones particulares de cada individuo. ¿Cómo se manejan estos casos? En los establecimientos de salud tenemos profesionales de la psicología. Cuando una persona ya amerita un tratamiento psicológico, entonces para eso está el profesional de la salud mental, el profesional de la psicología. Están en algunos establecimientos de salud, están en algunos hospitales también. Si el establecimiento en donde se detecta que la persona necesita atención no tiene psicólogo o psicóloga, basta con remitirlo a la unidad de salud más cercana que tenga este tipo de profesional para que le brinde la atención. Podemos hacer una referencia para que sea atendido en el establecimiento de salud más cercano. Pero eso sí, no debemos dejar pasar estos casos. La gente tiene que tener una atención lo más inmediatamente posible para evitar que su problema se le vaya a agravar. Con respecto al manual de autocuido, dice que la pregunta es que cuándo lo vamos a tener. Le comento el manual de autocuido nuevo. Ya está en un departamento del Ministerio de Salud que se llama Regulación. Cuando el departamento de regulación lo aprueba, entonces luego es ratificado por el ministro de Salud, luego la impresión del documento y lo distribuimos también
aunque ya cuando está en digital, ya podemos distribuirlo y esperando a que luego lo impriman y poder entregarlo a todos los establecimientos de salud. Ahí estamos en la espera que salga del Departamento de Regulación y que ya lo sea aprobado por el ministro. Entonces, en su momento nosotros les vamos a estar avisando o les vamos a estar enviando el link para que lo bajen de la plataforma del ministerio. Con el documento guía, que si contamos con un documento guía, le cuento que es el manual de autocuidado que vamos a editar. Ya tiene las sesiones, ya tiene toda la guía, tiene los objetivos para las 4 áreas de la personalidad, las guías para el área física, el área social, psicológica y para trabajar el área espiritual también. Esta ya viene con sus guías de trabajo, con sus técnicas y con sus dinámicas. Bien, les damos las gracias por haberse conectado, invitándolos siempre a continuar en las temas que trabajamos posteriormente aquí desde el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Pasen muy buen día.